Cuando piensas en la Segunda Guerra Mundial, imaginas tanques, batallas y discursos. Pero hay un lado que casi nadie se atreve a contar. Laboratorios donde humanos eran tratados como objetos. Ciudades borradas del mapa en minutos. Y secretos tan oscuros, que aún hoy, siguen ocultos. Hoy te mostraré 10 hechos reales, tan perturbadores que cambiarán la forma en que ves la historia. El último, es el más escalofriante de todos. Hecho 1. Los experimentos humanos de la Unidad 731. Mientras Europa ardía en guerra, al otro lado del mundo, en el noreste de China, existía un lugar tan inhumano, que ni los libros de historia se atreven a describirlo. Su nombre, Unidad 731. Oficialmente era un centro médico del ejército japonés, pero en realidad, era una fábrica de horrores. Cientos de personas fueron llevadas ahí como prisioneros, aunque para los médicos, no eran más que objetos de prueba. Los llamaban Maruta, que significa tronco. Porque así los veían, sin identidad, sin valor. Los infectaban con virus, les extraían órganos sin anestesia, congelaban sus extremidades hasta que se rompían, todo mientras tomaban nota. Querían saber cuánto dolor puede resistir un cuerpo, qué tan rápido muere un pulmón expuesto al frío, o cómo se comporta el corazón al ser inyectado con gas. Nada era demasiado cruel. Todo era parte del experimento. Y lo más aterrador, es que al terminar la guerra, muchos de esos científicos no fueron juzgados. Estados Unidos los protegió, a cambio de sus investigaciones. La verdad quedó sellada en archivos secretos. Y hasta hoy, sigue sin justicia. Hecho 2. Los trenes sin retorno. Durante la guerra, miles de personas fueron subidas a trenes, con la promesa de un nuevo destino. Mujeres, ancianos, familias enteras, creyendo que iban hacia un lugar seguro. Pero muchos de esos trenes, jamás regresaron. Eran vagones de madera, cerrados por fuera. No había ventanas. Dentro, solo oscuridad, silencio y miedo. Personas apretadas, sin agua, sin comida, sin saber a dónde iban. Algunos pasaban días enteros ahí, sin ver la luz del sol. Cuando el tren se detenía, no había estación. No había gente. Solo un campo silencioso, rodeado de árboles. Un lugar que no aparecía en ningún mapa. Ahí, bajaban. A algunos los obligaban a cavar hoyos. A otros, simplemente los dejaban ahí, esperando la noche. Nadie explicaba nada. Nadie volvía a preguntar. Muchos, desaparecieron sin dejar rastro. A algunos los obligaban a cavar hoyos. A otros, simplemente los dejaban ahí, esperando la noche. Nadie explicaba nada. Nadie volvía a preguntar. Muchos, desaparecieron sin dejar rastro. Hecho 3. Los hospitales donde nadie salía vivo. En medio del caos de la guerra, surgieron hospitales improvisados para atender a soldados heridos y prisioneros. Desde afuera, parecían normales. Cruz Roja en la entrada. Personal con batas blancas. Pero por dentro, la historia era muy distinta. En muchos de esos lugares no se salvaban vidas. Se experimentaba con ellas. Pruebas con medicamentos sin control. Cirugías sin anestesia. Órganos removidos solo por curiosidad científica. Todo anotado, como si fueran parte de un experimento. Los pacientes no gritaban, porque sabían que nadie escuchaba. Las camillas iban y venían, pero casi nadie regresaba. Los médicos no usaban nombres, solo números. Los pacientes no gritaban, porque sabían que nadie escuchaba. Las camillas iban y venían, pero casi nadie regresaba. Los médicos no usaban nombres, solo números. Hoy, algunos de esos edificios todavía existen, sellados, vacíos. Pero ¿quiénes se atreven a entrar? Dicen que aún se oyen camillas arrastrándose, y puertas que se cierran solas, como si el hospital nunca hubiera cerrado. Hecho 4. Los pozos donde arrojaban la verdad. En los últimos días de la guerra, cuando la derrota era inevitable, muchos oficiales querían borrar cualquier rastro. En zonas alejadas, escondidas entre árboles y granjas, comenzaron a cavar pozos profundos. Pero no eran para buscar agua. Camiones sin marcas llegaban por la noche. Descargaban maletas, cajas.
y a veces, algo que no se nombraba. Documentos, fotografías, identificaciones, restos, todo lo que pudiera revelar la verdad. Los que cavaban no hacían preguntas. Sabían que podían terminar ahí también. Nadie tomaba fotos. Nadie hablaba. Solo se escuchaba la tierra cayendo. Y el miedo de saber demasiado. Décadas después, en un pueblo rural, uno de esos pozos colapsó. La tierra se hundió. Y lo que apareció fue más aterrador que cualquier rumor. Huesos, uniformes rasgados, placas oxidadas. Y una caja con grabaciones. Voces que contaban lo que nadie debía saber. Hoy, en varias regiones de Europa, hay pozos sellados bajo concreto. Algunos dicen que es mejor no tocarlos. Porque lo que está dentro no son solo cuerpos. También está la verdad. Hechos 5. Los experimentos del frío absoluto. En un complejo militar escondido entre montañas, construyeron una sala especial, sin ventanas, con paredes de metal helado. Adentro, la temperatura bajaba de 0. No era para conservar alimentos, era para poner a prueba el límite del cuerpo humano. A los prisioneros les ordenaban desnudarse. Entraban sin ropa. Mientras el frío aumentaba, los científicos observaban en silencio cuánto tardaban en perder el conocimiento y en qué momento dejaban de respirar. En otros casos, sumergían brazos o piernas en bandejas llenas de agua casi congelada. Cronometraban cuánto tardaba la piel en endurecerse y los músculos en dejar de responder. Si sobrevivían, intentaban reanimarlos. Si no, lo anotaban y pasaban al siguiente. Cada muerte quedaba registrada en cuadernos de cuero, sin nombres, solo números, temperatura exacta, minutos transcurridos, síntomas, todo con letra perfecta, como si fuera un experimento académico. Pero era crueldad, sistemática. Décadas después, ese edificio sigue en pie. Las puertas están selladas. Nadie entra. Nadie se atreve. Algunos dicen que en invierno, si te acercas, puedes oír golpes suaves, como si alguien siguiera ahí dentro. Hechos 6. Los vagones que nunca llegaron. Durante los años más oscuros, algunos trenes partían desde estaciones improvisadas, escondidas entre los árboles. No aparecían en registros oficiales. No tenían destino escrito, solo una lista y un silencio aterrador. Los vagones se cerraban con cadenas gruesas. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Los soldados evitaban mirar a los lados. Solo se escuchaba el chirrido del metal, y a veces, golpes suaves desde adentro. Esos trenes tomaban rutas olvidadas. Pasaban por túneles que nadie vigilaba. Y muchas veces, no volvían a aparecer. No había rastro. Solo vagones oxidados encontrados años después. Vacíos, como si el tiempo los hubiera devorado. En algunos archivos, se hallaron hojas con listas de embarques sin destino, nombres incompletos, edades tachadas, y una frase repetida, desaparecido en tránsito, punto. En algunos archivos, se hallaron hojas con listas de embarques sin destino, nombres incompletos, edades tachadas, y una frase repetida, desaparecido en tránsito, punto. Hechos 7. Los espejos que no reflejaban el alma. Después del bombardeo, algunos edificios fueron evacuados deprisa. Uno de ellos era un hospital psiquiátrico. Los pasillos quedaron intactos, pero nadie regresó, excepto los que querían robar suministros. Y encontraron algo más. En el ala norte, había una sala extraña, sin camas, sin escritorios, solo espejos. Algunos rotos, otros cubiertos con sábanas viejas. Nadie entendía por qué había tantos. Hasta que uno de ellos se movió. Una de las personas que entró, juró que su reflejo no lo imitaba, que levantó la mano izquierda, y el reflejo usó la derecha, que sonrió, pero el espejo mostró una mueca de angustia. Cuando los espejos fueron removidos, en la parte trasera habían notas escritas a mano. Eran fechas, nombres, y algo que parecía un conteo, como si alguien estuviera atrapado dentro. Hoy, ese hospital está en ruinas,
pero uno de los espejos sigue intacto, cubierto por una sábana negra. Los vecinos dicen que si la quitas, puedes ver algo más que tu reflejo. Puedes ver lo que quedó encerrado. Hecho 8. La habitación sellada de Berlín. En 1945, tras la caída de Berlín, soldados aliados encontraron entradas a túneles desconocidos. Bajo una escuela destruida, hallaron un sótano que no figuraba en los planos. El aire era denso, y las paredes estaban recién selladas. Cuando lograron romper el muro, entraron a una habitación sin ventanas. Todo estaba cubierto de polvo, excepto el centro, una silla de madera perfectamente limpia, y frente a ella, un micrófono conectado a nada. En una caja metálica oxidada, encontraron varias cintas de audio, voces en diferentes idiomas, gritos, frases repetidas una y otra vez. ¿Cuánto falta? Déjenme salir. Ya no soy yo. El piso de cemento tenía marcas circulares, como si la silla hubiera sido girada una y otra vez. En la pared, líneas grabadas con algo filoso. 143 rayas, como si alguien contara los días. Esa habitación fue sellada nuevamente, pero algunos técnicos que trabajan en el edificio actual aseguran que, a veces, por la ventilación del sótano, se oye una voz susurrando. Aún estoy esperando. Punto. Hecho 9. El tren que cruzó sin conductor. En 1943, cerca de la frontera con Hungría, los vecinos de un pequeño pueblo despertaron con un sonido lejano. Un tren avanzaba por las vías, pero nadie lo esperaba. No había humo, y ningún aviso oficial. Cuando se acercaron, el tren ya estaba detenido. Las puertas estaban abiertas, los compartimientos vacíos, pero las luces interiores encendidas. No había conductor, ni señales de vida. En uno de los compartimentos, había rayones en las paredes internas, números, frases en diferentes idiomas, y algo más inquietante, huellas de manos, marcadas desde adentro, como si alguien hubiera querido escapar. Un soldado encontró una carpeta bajo uno de los asientos. Adentro, un listado de nombres, todos tachados, excepto uno, Jürgen K. Al lado, una frase escrita a mano. No debió subir. El tren fue llevado a un almacén militar, pero al día siguiente, ya no estaba. Algunos juran haberlo visto cruzar por otros pueblos, sin pasajeros, como si aún buscara llegar a un destino que nunca existió. Lo que viste hasta ahora es perturbador, pero nada se compara con lo que viene. Un lugar oculto bajo tierra, un suero que no mataba, pero te hacía olvidar que estabas vivo. El último hecho no solo apaga cuerpos, apaga almas. Y aún hoy, nadie se atreve a hablar de él. Hecho 10. El suero que apagaba el alma. En 1944, en las afueras de Cracovia, soldados alemanes cavaron un búnker bajo un viejo hospital psiquiátrico abandonado. Ahí se instaló un grupo secreto de médicos de la SS. Llamaban al lugar el Pozo. No tenía entradas oficiales, y nadie salía por su propia voluntad. El experimento era claro: probar una sustancia capaz de apagar la voluntad. Un líquido incoloro, inyectado en dosis cada vez mayores. Los prisioneros dejaban de hablar. Luego, dejaban de reaccionar al dolor, hasta que sus ojos perdían el brillo, como si el alma hubiera sido desconectada. En las paredes había espejos falsos. Los médicos observaban todo desde el otro lado del vidrio. En los reportes encontrados después de la guerra, describían expresiones con frases como desconectado, cuerpo presente, mirada vacía. Ningún nombre fue registrado, solo números. En el centro del laboratorio había una cámara de concreto. Las paredes absorbían cualquier sonido. Ahí dejaban a los prisioneros por días, solos, sin luz, sin voces, sin ruido. Algunos se golpeaban la cabeza, desesperados por escuchar algo, incluso su propio llanto. La única persona que sobrevivió fue encontrada años después en un hospital psiquiátrico. Nunca revelaron su nombre. Solo repetía una frase una y otra vez. No apagaron mi alma,
solo la enterraron viva. Lo que acabas de ver, no se enseña en los libros. Son verdades enterradas. Experimentos olvidados a propósito. Si este viaje por el lado más oscuro de la historia te impactó, suscríbete, deja tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos hechos te dejó sin aliento? Porque aún quedan muchas sombras por revelar.